Y mientras tanto voy a hacer una introducción bastante amplia, ya que estamos arrancando este año 2021 con la primera lectura, con el primer debate. Y como siempre, como ya deben estar acostumbrados los que me ven en Instagram, me presento. Mi nombre es Julián Contreras, asesor editorial, revisor, escritor, reseñista, un montón de cosas más, pero hoy funjo como moderador de los debates de el Club de Lectura de Tayel junto con Florencia Castillo, que está apoyándome en el marco logístico. Flor, ¿estás ahí? ¿Cómo estás? Hola, hola a todos, acá estoy. Estoy muy bien, estoy muy contenta y muy emocionada de que podamos hablar de uno de los mejores libros que se editó el año pasado, que es Mientras tanto, de Andrea Rojas, una autora que ya nos tiene acostumbrados a historias increíbles, porque ya hemos leído Sacre también, que es una maravilla. Así que bueno, estoy muy, muy, muy contenta de que podamos debatirlo ahora y que podamos hablarlo con tanta gente importante, familia, amigos, familia Tayel. Nada, va a estar muy bueno esto. Muy bueno, y bueno, ya la vamos introduciendo. Andrea, podés abrir tu micrófono por un momento. ¿Cómo estás? ¿Qué se siente ser el primer debate de este año 2021? Acá estamos bien, tranquila. Va, creo que tranquila. No No, sé. muy lindo. Y ya sos parte de la familia Tayel, ya te sentís como en casa prácticamente. Eso es lindo. Sí, 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 sí. Sí, ahí están todos los que esperaba que estuviesen. Fede. Muy lindo, muy lindo. Así que bueno, en un momentito ya vamos a comenzar en sí con el debate, Andrea. Primero agradecerte porque hayas Sí, lanzado este libro, por supuesto, y que hayas tenido la buena predisposición para estar acá el día de hoy. Así que bueno, más o menos para ir enmarcando la cuestión y para recordar a toda la gente que nosotros vamos a estar realizando este año 2021 una dinámica, perdón, se me traba la lengua, se me lengua la traba, pero vamos a estar estableciendo una dinámica que nos va a hacer posible conocer a los autores cada 15 días aproximadamente. Vamos a tener entre 2 y 3 lecturas mensuales este año. Justamente la idea es poder conocer a autores concretos de la editorial. Nos pareció una lectura súper pertinente la de Mientras tanto, justamente porque son cuentos, son muy interesantes de leer, son muy completos estéticamente, pero también una de las cosas que agradezco, que ya agradecí y vuelvo a agradecer, es mi inclusión en este espacio que me añadieron en diciembre de 2020, así que este es el primer debate del año con todas las letras y que yo esté como moderador. A grandes rasgos, al margen de debatir libros publicados por la editorial en sí, al margen de ese espacio también crear una instancia donde los lectores puedan hacerle preguntas a la autora. Eso en segundo lugar, pero también en tercer lugar, pensar en los autores que están lanzándose actualmente en una coyuntura donde estamos empezando una nueva década en su momento, y hablo en términos históricos porque, bueno, estudiante de letras no puede dejar de lado la historia. En algún punto de los tiempos recientes se ha hablado de una nueva narrativa argentina, y han cobrado mucha fuerza autores y autoras como Selva Almada, Samantha Schweblin, Mariana Enríquez, Leonardo Yola, no tan de la corriente de la nueva narrativa, por ahí Pablo Ramos, Horacio Convertini, que es una nueva generación de escritores y de obras que se ha estado gestando entre el año 2000 y finales de la década del año 2010, donde los autores centrales en la literatura contemporánea han abordado temáticas que por mucho tiempo han sido relegadas, como el terror, como la fantasía, como la ciencia ficción en algún punto. Entonces, otra de las cosas que me propongo yo, por lo menos como moderador acá, es pensar a los autores que estamos leyendo no solamente como personas que publicaron un libro y listo, son también sujetos que hacen su aporte a la cultura desde su modesto lugar, desde cada uno de los puntos del país, en este caso desde Córdoba, y me parece muy interesante tener la experiencia de trabajar sus obras no solamente desde el punto de vista de, wow, me gustó leerte, me encantó, sino también tener la oportunidad yo de hacer de este espacio un espacio de análisis, porque realmente hay obras que son de una calidad extraordinaria, que pueden ser de más, que tienen muchísimo contenido y que pueden ensartarse en lo que es la historia de la narrativa argentina,
y demostrar que la literatura independiente puede dejar una mella en el ámbito cultural. He hecho este prólogo aburridísimo, lo tengo que decir porque es el prólogo reglamentario. Vieron que todas las grandes obras tienen el prólogo aburrido del autor. Así que yo acá termino mi prólogo viviente, improvisado y en vivo, para que entremos de lleno en lo que es la experiencia de Mientras tanto, que lo tengo acá, y además anoche me empecé a hacer notas muy interesantes a medida que los releía y fui descubriendo cosas interesantes, pero bueno, los descubrimientos vienen después. Ante todo, preguntarte, Andrea, para los que no hemos asistido a tu presentación o no tenemos bien fresco el contenido del libro, ¿de qué va Mientras tanto y cómo surgió? Bien, mientras tanto, o sea, los cuentos, los relatos que están ahí, fueron producto de la asistencia a un taller literario. Entonces, a partir de algunas consignas, se iban armando los cuentos. Por eso es que en el comienzo, en esa especie de prólogo, digo justamente eso, que no son cuentos que tienen que ver con la pandemia en sí, sino que, bueno, aprovechando el momento de pandemia como para poder brindar algo desde lo literario, o sea, desde lo que me sale a hacer, bueno, se me ocurrió juntar esos cuentos y publicarlos. Sí, esos cuentos, la mayoría deben tener 3 años más o menos, porque son de hace bastante cuando nos juntábamos en una biblioteca, una especie de taller literario, a escribir y a leernos entre nosotros, entre todos los escritores que estábamos allí. Y bueno, y así digamos que ahí se gestaron, pero surgió la idea de publicarlos ahora cuando arrancó todo el tema de la pandemia, ¿no? Y bueno, y están divididos, vieron que al tiempo los cambié, puse la primera parte como hablando de eventos futuristas y la segunda parte más basados en el ahora, es una especie de juego del tiempo, nada más, como modo de presentación, digamos. Primero la consecuencia y después el acto. Sí, y me parece muy interesante esa cuestión de la temporalidad y la configuración de la misma. Y a ver, hay dos cosas destacables en relación a eso, en relación a Mientras tanto. La primera que voy a mencionar es la cuestión del destino de la humanidad. Porque me parece muy interesante el hecho de que hayas destacado de que estos libros ya son anteriores a la pandemia y los estás publicando en un contexto de pandemia, donde una de las cosas que se pone muy en boga en los medios de comunicación es el destino de lo humano. Y es muy impresionante cómo estos cuentos dialogan con, no sé si nuestra paranoia, pero sí con el temor al futuro, con la incertidumbre. Entonces pareciera que fue un libro hecho a medida del hoy, sinceramente. Sí, 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 sí. Sí, sí, sí. Es más, en un momento, o sea, uno de los chicos que participaban en estos encuentros en la biblioteca, cuando yo hago el primer cuento que está ahí publicado, que es el de un diario, tenía fecha ese diario. No se llamaba como se llama ahora, sino que decía 23, creo que era 23 de julio del 2020. Entonces, cuando comienza la pandemia, me manda, dice, che, esto lo estabas pronosticando, bueno, una cosa así me dice, porque justo dice, falta re poquito para el 23 de julio, que era o el 22 de julio, que era la fecha que indicaba el cuento. Y bueno, eso lo saqué porque se iba a publicar después de esa fecha el libro, no por otra cosa. Pero, entonces también se me ocurrió cuando él me marca eso, digo, mira, justo también para publicar ahora, más allá de lo catastrófico que suena, no es que uno está tratando de hacer una parodia de eso, pero ni reírse de eso, pero como que pegaba justo, era, no sé, fue el mensaje que lo tenía que publicar, digamos. Y más o menos viste que todos tienen ese tinte que tiene que ver justamente con eso, con parecido a lo que puede ser una ciencia ficción,
que pronostica así el destino de la humanidad y demás. Que yo en la presentación te decía, no sé mucho de literatura, pero te preguntaba justamente a vos esto de estos elementos que podían ser parte de una narrativa que tiene que ver con la ciencia ficción. Y que vos me explicabas que sí, un pequeño elemento, sin que el cuento sea un auténtico cuento de ciencia ficción. Yo, perdón, me meto justo en el medio, perdón, Juli. Justamente ¿Sí? yo te quería preguntar, en base a lo que venías comentando ahora. Yo tuve la suerte de leer estos relatos antes de que se publicaran, fui una de las sortudas que recibió el mail con los archivos en su momento. Y justamente cuando lo editaste y lo sacaste en medio de la pandemia, lo primero que se me vino a la mente fue, ¿qué estará pensando Andrea a la hora de ver este libro ahora en formato físico? En medio de una situación muy similar a la que estás contando en los relatos y la forma en la que encaja tan perfectamente con lo que está pasando hoy en día. Eh, Me gustaría saber, más allá de lo que estás contando ahora, más allá de este relato que tuviste que cambiarle la fecha y todo ese tipo de cosas, ¿cuáles fueron tus sensaciones al momento de verlo, digamos, impreso en el medio de una pandemia mundial de algo es muy similar a lo que contás vos en tus relatos? Sí, es como aprovechar, no sé si es la palabra justa, decir aprovechar, pero más o menos eso, sí, aprovechar la oportunidad, digamos. Eh, Como que, no sé, acá hay muchos escritores y capaz comprenden lo que intento explicar, no sé si me voy a poder explicar bien, pero uno cuando escribe se hace un ejercicio de la escritura, por lo tanto ejercita también la imaginación, es un trabajo, no es un don que viene así, que aparece una luz y se puede, por lo menos en mi caso, eh, es fruto de un ejercicio. Entonces ya empieza a encontrar inspiración, me parece a mí que uno empieza a encontrar elementos sobre los que escribir, dado a ese ejercicio que uno le da a la imaginación. eh, y bueno, y también pasa con las oportunidades para publicarlo, me parece a mí. De repente tenía esos cuentos, había que revisarlos, corregirlos, y al publicarlos, ahora la sensación que tengo de que fue justamente en el momento adecuado, en el momento que tenía que publicarse. Eh, Incluso teniendo en cuenta que antes de los cuentos, mejor dicho, los cuentos fueron escritos más o menos para la misma época que yo estaba escribiendo Sacre. Primero iba a publicar los cuentos, después me decidí por Sacre, y los cuentos los había dejado de lado directamente, hasta que ocurrió esto. Por eso es como que el término para esto es oportunidad, me parece. Es como que dentro de todo ese contexto de pandemia, con todo lo feo que eso puede significar, es como que encontré la oportunidad. Quizás suena muy feo, pero no sé si me explico. Sí, sí, se Eh, entiende perfectamente. No entonces considero es que sea también. raro igual, ¿eh? No, pero justamente como se trata, por ahí hay algunos que te hablan medio como del fin del mundo y cosas así, pero bueno, era el momento, no sé, como si me hubiera inspirado en el momento, pero lo escribí antes, no sé si me explico. Eh, y bueno, Llegó en el momento entonces, justo. entonces llegó en el momento justo, exactamente. Y sí, fue una gran satisfacción verlo ahí físico. Encima, como les comenté en el día de la presentación, cuando a mí me llega el libro, yo no había tenido nunca una prueba de galera. Entonces fue como una emoción. La primera emoción fue tener eso eh, en físico, por más que era la muestra gratis. Pero no, o sea, satisfactorio, muy satisfactorio y creo que se trata de eso, de que aproveché una oportunidad. Justo la había conocido a Flor, mejor dicho, yo conocí a Fran y Fran me recomendó Tayel y me puso en contacto con Flor. Fue una hermosa cadena de situaciones que te llevaron a Exactamente. todo esto. Está muy Eh, buena eso. la misma, una cadena muy similar a la que me llevó a
sacar el libro en pandemia. Se van dando, son cosas que se van dando hasta que Está pasan. buenísimo. Sí, y absolutamente creo que es muy coincidente con los tiempos y me parece muy valioso. Y te explico por qué me parece pertinente lo que dice Andrea Rojas. A ver, Mary Shelley, por poner un ejemplo, tiene Frankenstein o el moderno Prometeo, y tiene la otra gran novela suya que es El último hombre, que es una humanidad asolada por una peste mundial y que los sobrevivientes inmunes tienen que salvarse en una colonia, buscar un lugar seguro. Es muy poco mencionada esa novela, porque ya habíamos, a ver, la humanidad estaba en plena modernización, estaba en plena revolución industrial, no me quiero equivocar las fechas, pero es interesante cómo Shelley fue más pionera con Frankenstein que con esa novela posapocalíptica. Me parece muy interesante. Creo que esa novela no tuvo vigencia porque no coincidió con los problemas de su tiempo. Entonces me parece Claro. muy interesante pensar cómo el autor intuye o dialoga con su manera de elegir las historias en relación al tiempo que vive, y no me parece desatinado que utilices la palabra, Andrea, oportunidad, porque si no los textos que ahora estamos leyendo tal vez no tendrían los mismos efectos o no lo veríamos de la misma forma. Sí, 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 puede ser, sí, sí. Te dejé, nadie sabía el dato de Mary Shelley, quería cancherear con eso. Está Quedamos muy todos bien, pensando. está muy bien. No, pero eso tiene que ver con las formas en las que los autores nacionales producen sus obras. Es como, en la universidad estamos acostumbrados a decir, no, porque Borges hizo esto y esto y lo otro, y es como, ok, ¿por qué no podemos aplicar lo mismo a los autores que están produciendo cosas el día de hoy? Y ese es el ejercicio que me parece interesante hacer en este club de lectura. Otro ejercicio que me hice a la hora de leer tu obra, Andrea, es la cuestión de las citas, que me parece muy Sí. importante, cómo las acomodaste y cómo fueron en función de lo que venías contando y la idea global que tiene el libro. Preguntarte cómo fue esa selección, porque ahí evidencias, digamos, las lecturas que tuviste o que preferiste a la hora de compaginar el libro mientras tanto, porque hay cita de Borges, hay una cita bien encastrada al medio que divide las dos partes, que es la de Bradbury, que yo Sí. sabía que era de un cuento específico de Crónicas Marcianas, que creo que lo mencionás, pero no de cualquier cuento. Es como yo intuía que cada una de esas citas tenía un sentido interesante, pero preguntarte cómo las fuiste seleccionando y qué tenía cada frase que te llegaba y te convenció de incluirlas allí. Primero yo tengo un librito, un anotador, mejor dicho, y ahí yo cada vez que leo algo y me gusta una frase, subrayo. De hecho tengo frases tuyas, tengo frases, bueno, de todos los escritores que están acá, tengo en mi librito anotadas esas frases. Y Fede lo sabe porque le publiqué las frases que anoté de su libro. Y entonces, bueno, elegí justamente las frases que más me habían llegado y que coincidían justamente con lo que había escrito o con la idea que tenía del libro, o sea, de cómo quería que esté formado el libro. Entonces, como ya estaba jugando con el tiempo, de acuerdo a cómo venía acomodando cada uno de esos cuentos, me pareció bueno incluirlo, justamente por lo que decía, ese enlace, ese pequeño elemento que une o que tiene que ver con lo desarrollado ahí mientras tanto. Y sí, son como las frases, sí, las que elegí, no solo por adecuadas, sino porque ya me gustaban desde antes. Y también fueron como motivo de inspiración muchas veces. O sea, son justamente mis lecturas preferidas. Faltan muchos, obvio, eh, pero bueno. Pero me parece muy Son así. pertinente, por ejemplo, porque sé que la cita de Bradbury pertenece al cuento, Sí, yo la busqué, me la baté buscando, pero es Aunque pero, siga brillando la luna, creo que ese es uno de los cuentos donde habla justamente de la cuestión de la ¿qué? destrucción de la civilización. Después citas a Scott Fitzgerald con El Gran Gatsby, que está esa cuestión de Sí, porvenir, con la luz verde y todo eso. Entonces me parecieron
citas muy inteligentes, muy pertinentes a lo que querías construir, porque no es que las tomaste porque fueron bonitas y nada más, entendiste el contexto global de cada Claro, sí, lectura que sí, sí, hiciste y las incorporaste. Yo lo noté por lo menos. sí, Ese era el plan, yo lo sí, sí, es noté. que justamente, sí, sí, es que justamente, fíjate que arranco como arranca el tema de la pandemia, a continuación de esa especie de prólogo, eh, mando la frase de Borges, eh, donde plantea justamente esto del universo que nos estaba hablando. Eh, a la mitad, bien como decís vos, la parte esta de Crónicas Marcianas como una reflexión a todo esto que veníamos leyendo. O sea, no te sorprendas tanto de todo esto que estás leyendo porque lo estás causando. Y por eso, viste, que él remarca que dice, ¿y qué me propone tu civilización? Y arranco ahí nomás con la de Gran Gatsby cuando que dice eso de remar contra la corriente, porque justo ahí empieza la parte del hoy. Entonces, para jugar con eso de que vamos para atrás en el tiempo, que vamos remando contra la corriente. Sí, sí, es también como que esas frases participaron de este juego de la presentación del tiempo. Excelente, la verdad que me encantó cómo está ensamblado. Si fuera por mí, esto sería un monólogo de 2 horas elogiándote por cómo construiste cada cuento y el libro entero. Pero ahora me gustaría escuchar la voz del pueblo, dar lugar a la palabra a quienes deseen participar y hacerle preguntas a Andrea. Yo voy a nombrar primero a Fede Serventi porque fue el que estuvo puntualísimo aquí en este club de lectura, pero los que quieran pedir turno para hablar, aprovechen el chat de Google Meet para poder hacerle preguntas a la autora, o si quieren abrir micrófono, lo piden por anticipado en el chat y vamos ordenándonos. Así que invito a Fede Serventi a que exprese su opinión, que algo había comentado previo a la transmisión. Si podés abrir el micrófono, Federico. Permiso, voy a buscar mi libro porque me lo robaron de acá. Oh, mira, mira, no, tómate tu tiempo, tómate tu No, tiempo. acá me lo devolvieron, acá me lo devolvieron. Ah, listo, listo, perfecto. Si no, no se puede avanzar así. A ver, Fede, Claro. ¿estás aquí? Sí, Sí, ¿me escuchás? perfecto. Bueno, primero nada, gracias por dejarme hablar primero. La verdad estaba justo repasando todo lo que va diciendo como en el libro, todo lo que iba mencionando. Es muy interesante lo que marcaba de cómo los primeros cuentos hablan de un futuro, en la mayoría trágico, a veces más fin del mundo, tal vez a lo último ya citando sucesos eh, que, digamos, trascienden a la humanidad sin llegar a ser algo trágico. Hay algo particular de la primera parte que justo tenía un par de cosas anotadas, ¿no? Que más o menos, no sé si son 3 o 4 los primeros, todos van hacia una situación apocalíptica completamente, ¿no? Ya sea la del diario, la elección, el que habla del, que hace, bueno, alusión a Breaking World, a Un Mundo Feliz de Huxley. Después hay como una especie de mutación que va a la Viña y Eneida y a lo que sería la solución convencional, porque en la Viña Negra no hablamos ya de un fin del mundo, sino de un mundo distinto, ¿no? Sería casi un fin del mundo personal, porque hay un fin para alguien específicamente, pero hay algo que me quedó siempre dando vueltas, que es en la solución convencional, cuando habla del concepto del viaje, hay una frase, la cito, que es, ahora no lo puedo encontrar, pero es muy interesante el final del libro ese, del cuento ese, que no termino de enganchar. No, la frase, ahora sí la encontré, era la frase de Sismo, el primero de la segunda parte, y dice, aún en la caída del desengaño y del abandono, hay descanso, hay descenso y hay vuelo.
como en la minúscula paz de las burbujas. No puedo preguntar qué quisiste decir con eso, porque te juro que la estuve leyendo 5 veces y no la pude desandar, me superó completamente. Y bueno, no, trataba de hacer referencia, o sea, a un sentimiento, porque viene justamente a hablar de todo lo que hay en los cuerpos, que dice que hay espacio, hay tiempo en todos los cuerpos, y cuando uno se desengaña, cuando uno sufre, viste que uno cae, y es como eso de decir que cuando uno cae tiene que levantarse. Entonces, aún en la caída del desengaño, cuando uno cae, del abandono, de malestar, cuando uno se rinde, hay un descenso, pero también hay un vuelo, uno no termina, no queda yacente ahí en el suelo, y por eso y lo quise comparar como la minúscula paz de las burbujas, viste que cuando una burbuja vuela o asciende despacio, imperceptible, que se mezcla con el aire, con la realidad, y que tiene vida, sin embargo, o sea, contiene, no sé, un átomo, una porción de átomo de agua, no sé de qué está. Pero es más eh, como la descripción de un sentimiento. No es otra cosa. No sé si se entiende. Creo que lo entiendo yo únicamente, pero No, se entiende perfectamente. quise hacer justamente eso. Se entiende perfectamente y Aparte, me como da... viste... Sí, decime. No, perdón, vos estabas hablando. Que decía, se entiende perfectamente y me da el pie a justamente hablar de lo que es el libro, que es muy interesante, que yo ya noté en Sacre, que hay que leerlo con mucho detenimiento, mucha parsimonia, más que nada porque son cuentos muy breves, pero las frases son muy extensas en cuanto a contenido, en cuanto a las palabras elegidas. Hay muchas palabras que no son al azar. Hay un juego en un momento que haces con el abrazar, en un cuento hay un juego que usas abrazar con Z, y es muy interesante. Tenés muchos de esos juegos que a mí me resultan muy interesantes, muy atrapantes, y cómo hay frases que dan, fíjate que una frase de 3 renglones nos dejó una explicación de 2, 3 minutos. O sea que, Claro. ¿cuánto podría durar el libro explicado, el libro ampliado, el libro charlado? Podría tal vez ser horas Claro, y horas claro. de extensión. Yo, Y bueno, yo ya sé que a vos te gusta mucho la filosofía y por eso podés hablar de 3 renglones y yo sé que te podés extender y ponerte a hablar un largo rato. Más o menos lo mismo que pasa con tu propio libro, ¿no? sí, pero igual, no quiero desviarme, pero sí, a pesar que lo hago, me parece que vos también hacer trabajo excelentemente. Lo noté en Sacre, hay una parte que es clave, que yo lo noté en la biografía. Porque en la biografía es autobiografía, en realidad, uno escribe, cuando publica el libro nadie escribe los datos personales, los escribe uno, o sea que uno elige lo que considera importante. Y es muy interesante porque cuando arranqué el Saque, cuando leí, digamos, tu reseña, vos como persona, como autora, hablaba de que en la universidad empezaste una carrera y terminaste introduciéndote en las charlas de política, en los debates, que todo eso te lo habías traído. Y era muy claro cómo se manifestaba en la obra, se manifestó en Sacre y se manifiesta en esto. Como cada cuento es una manifestación política, una discusión en la que tomas parte, en la que te hace entender un punto de vista, y me parece genial, me parece que la biografía es perfecta y habla muy bien de lo que se puede encontrar dentro de las obras. En Sacre me pasó, había pequeños destellos de un montón de temas que tocaba superficialmente, pero que estaban ahí y se notaba que no era azaroso ni era coincidencia, que estaba ahí eh, por una voluntad, porque lo habías así
establecido, y también el trabajo del diseño. Estaba en el plan. Si me permites, una última pregunta, si te dejo a los demás, yo no quiero quitar más tiempo. En el primero, arrancás escribiendo del diario, ¿sí? Del diario. ¿Qué pensaste cuando hiciste el primero, el diario? ¿Cómo? ¿Qué pensaste cuando hiciste el diario? Porque yo en la primera lectura, uno se va con las ideas del narrador, del protagonista, quien lo escribe, ¿no? Y lo toma como una verdad. Después empecé a cuestionarme si no era una visión velada, si estaba tratando de expresar lo que a uno le ocurre en este tipo de circunstancias, o cómo nos podemos llegar a engañar, porque la única fuente que tengo para hablar de los otros dos personajes es a él. Él escribió la historia, él escribió lo que ocurre. No tengo otra voz que me confirme o invalide cómo describe a los otros dos personajes. Y yo me pregunto, ¿la idea iba por ahí o yo estoy reflexionando, pensando el cuento? No, sí, va por ahí, porque la idea mía era justamente trabajar a los personajes desde el punto de vista de otro personaje. Es más, esa era la consigna, era que un personaje describiera a otro, o algo así, o basarse en la descripción de personajes. Y a mí se me ocurrió, en lugar de hacer, qué sé yo, hacer esto, o sea, que sea a través de un diario, bueno, y eso que me surge, o sea, el ambiente que se crea, eso sí, me fue apareciendo, digamos, en mi imaginación, y también le quise dar justamente a este último personaje, que es el que describe a los otros, también como con más allá de que ve lo malo en los otros, también reconocer en él su imposibilidad de decidir de manera inmediata, por ejemplo, y que quede plasmado en eso, o sea, cómo está calculando cada cosita, por qué sí, por qué no, o sea, a la vez que quede reflejada de alguna manera la personalidad del que está escribiendo, sin que él diga, yo soy así, asá, a través de la descripción de los otros, te va formando la idea de cómo parece este personaje. Desde ya, o sea, es alguien que piensa mucho y que, en el sentido de que está calculando todo, seguramente los demás lo hacen, pero no sé si me explico. Lo único que dice acerca de él, no dice ni siquiera el nombre, ¿no? Lo único que dice acerca de él es que él fue el más indeciso de todos. Siempre fue el más indeciso. Y lo otro, bueno, lo vas generando vos a medida que lees y ves cómo ves a las otras personas, porque cuando empieza a hablar del otro, que era un hipócrita, un manipulador, que está siempre pendiente, en un momento dice que él se creía de una clase superior, o sea, se ve que tenía ya una visión crítica de antes. No sé si se logró eso, pero a mí el libro, el cuentito me gustó cómo quedó así, cuando lo terminé de leer sí me pareció que estaba bueno, y por eso lo puse en primer lugar. Pero sí tiene que ver con eso, con la descripción de personajes más que nada. Perfecto. Bueno, un gusto escuchar eso, bueno, la verdad me abre mucho más, y siempre se va más del libro, la verdad está para charlar mucho, pero bueno, dejo al resto, gracias a Juli por la oportunidad, y perdón el tiempo consumido. Por favor, Fede, gracias por a vos. Muy interesantes las lecturas que se van dando. Ahora pasamos a Vanessa Soledad Paz, que quería hablar con Andre. Así que, Vanessa, ¿podés abrir tu micrófono para participar? Hola, André. Acá, gracias.
Gracias, Julián, por la palabra. Hola, Vani. Hola, Bella. Yo con este libro y con tantos otros de Andre, agradecida. Agradecida por lo que ella nos da en la página y me encantó porque tiene que ver mucho con esta relación de amistad que nosotros tenemos, porque a medida que ella empezó a hablar hoy, como tantas veces entre mate y mate nos ha pasado, temas de conversación y lo que ella decía respecto de esto de cómo fue creado el libro y de dónde viene, a mí me dio justamente la sensación, o lo diría, para mí este libro es la prueba cabal de que la ficción muchas veces, por no decir que siempre, supera a la realidad. Porque estoy casi segura que cuando Andre creó estos cuentos en medio de justamente esos ejercicios que estaban haciendo de creatividad en medio del taller, cuando ella los creó tuvieron un sentido para ella, un objetivo, y ahora con todo esto que pasó, con el mundo dándonos esta sorpresa, yo considero como lectora que tomaron otro sentido o se le agregó otro sentido, un valor agregado, que es esto de gracias por poder leer algo que si bien tiene que ver con lo que estamos pasando, es diferente de lo que se ve hoy en las noticias y todo ese bombardeo abrumador que tenemos de cifras y de esto, del otro, es decir, a ver, no sé si me hago entender. Sí, está relacionado con todo lo que nos está pasando como mundo y como sociedad, pero desde un lugar que está bueno que esté relacionado, desde darnos la posibilidad de leer algo para no estar tan abrumados con todo lo que nos está pasando hoy. Así que, bueno, ella ya sabe cuáles son los cuentos que más me gustan porque le hice el top 5. Pero es gracias por habernos regalado esto. Bueno, lo que te puse cuando hiciste el top 5, me quedé sin palabras. Y hay que dejarte sin palabras a vos. Ojo, hay que lograr eso. No, amiga, vos sabés muy bien que yo te admiro mucho, pero más allá de la admiración que a veces puede ser desmedida y con falta de objetividad, es un libro tremendo, bueno, al igual que Sacre, estoy esperando el próximo y vos lo sabés. Digo, sos una autora que a mí, como lectora, siempre me tenés expectante porque ya has logrado manifestar tu voz en tus libros y ya sabemos qué esperar de vos y así todo, aún sabiendo que podemos esperar lo máximo porque la vara está muy alta, siempre nos sorprendes, al menos a mí siempre me dejas con la boca abierta. Y eso se agradece, en estos tiempos sobre todo se agradece mucho. Ay, gracias a vos, Vanessa. No sé qué decir. No digas nada. Una lectura muy inteligente la que hiciste. Obviamente que la admiración es visible, pero más allá de eso es muy pertinente lo que dijiste respecto a cómo Andrea trabajó nuestros sentimientos en pandemia, pero apelando a otros recursos. Y realmente agradezco tu participación y ese comentario justo. Acá, ante todo, muchas gracias, Vanessa. Gracias por tu aporte. No, gracias a ustedes. Paso a Florencia, que quería hacer una pregunta, y luego pasamos a Clarisa Cruz, que quería hacer su aporte. Primero, Florencia, abrí tu micrófono. Gracias. Aquí estoy. André, tengo una fascinación desmedida por el cuento de Lavinia y Eneida. Me gustaría saber un poco sobre cuáles fueron tus inspiraciones, de dónde sale la historia. Contame. Me da mucha curiosidad. Lavinia y vos sabés que de Lavinia y Eneida no recuerdo cuál era la consigna para la que... Vas a ver que no me acuerdo. Pero sí, también tiene que ver con eso de comparar, digamos, dos personajes, hacer una comparación de dos personajes. Si te digo en qué me inspiré, te miento porque no recuerdo. Me acuerdo que sí, comencé a escribirlo,
iba a dejarla de lado a esta, no lo iba a poner en el cuento, iba a poner otro. Y después me decidí, le hice unos retoques y me decidí con esto, porque después me di cuenta que estaba bueno jugar con esto, que siempre parece que hay muchos humanos que les gusta jugar justamente con esto de ser eternos, con esto de creerse más que otro, con el ego. Y bueno, por eso te digo, no recuerdo cuál era, como te digo, como esto salió todo de te daban pequeñas pistas o pequeños consignas para que después uno desarrollara el cuento. No recuerdo cuál era la consigna para esto. Si me acuerdo antes de que termine el debate, lo digo, pero sinceramente no recuerdo. Sí. Si no, en otro momento, por ahí lo podemos charlar otro día, no hay problema, pero realmente sí recuerdo los nombres, sí recuerdo el tema de los nombres. Había leído algo de Roma, no me acuerdo qué cosa de Roma, que nombraban a Lavinia y después una mujer, pero cosas que nada que ver, una historia con la otra, entonces como que los nombres sí me quedaron y los usé para esto. Y después, bueno, esto de querer crear un artefacto, o sea, quería demostrar esto, que están buscando el remedio para dos cosas. Una, para el olvido, de que uno empieza a olvidar las cosas, o sea, hay cosas que quedaron atrás en el recuerdo que seguramente están guardadas ahí en la caja de memoria, pero que no salen rápidamente a la superficie. Y bueno, ¿qué pasaría si sacáramos todos esos recuerdos? Si podríamos recordar todo, si podríamos recordarlo todo. Entonces se me ocurrió que en esto del remedio del olvido, al querer recordarlo todo, algo se provoca, algo provoca en la cabeza que hace que estalles. Entonces por eso fracasó el primer remedio, y que más o menos pasa lo mismo con la muerte. En síntesis, como querer hacer ver que así como estamos hechos, así como está hecha nuestra cabeza, así como como fue evolucionando toda la vida y todo el planeta y nosotros mismos, así es como tiene que ser, así es como hay que olvidarse de por qué uno se olvida. Entonces era plasmarlo un poco en un cuento eso. Por eso explota, por eso la cabeza estalla, si uno recuerda todo, se toma ese remedio para el olvido, todos los recuerdos atacan juntos y uno no podría manejarse con todos esos recuerdos tan vívidos. Y bueno, si fuéramos eternos, lo malo y lo bueno, es feo hablar del malo y bueno porque hay que ver desde qué perspectiva lo vemos y dentro de qué marco hablamos de las bondades y las maldades, pero todas, incluso esas personas que no queremos que sobrevivan, sobrevivirían. Entonces, bueno, es como que por algo somos finitos, por así decirlo, en cuanto a nuestro cuerpo se refiere. No sé si contesto más o menos. Sí, la verdad que sí. Quizás en algún momento por ahí, si en algún momento te acordás de algo más para contarme, estaría buenísimo. Pero realmente creo que es por lejos uno de mis cuentos favoritos de todo el libro. Me parece que inclusive el final, cómo termina, es algo hermoso e increíble. Así que nada, quería felicitarte más allá de por el libro entero, sino ese cuento en particular creo que me tocó una fibra particular a mí. Y te gustan las tragedias y los juegos de egos y demás. Me encantan. Me encanta. Claro, sí. Gracias, Andrés. Excelente. Ahora pasamos a que participe, a que abra micrófono Clarisa Cruz. Si alguien más quiere hablar después de ella, utilicen el chat de Google Meet para pedir turno, por así decirlo. Y ahora sí, Clarisa, podés abrir micrófono. ¿Cómo estás? Hola, buenas tardes. ¿Se me escucha? Perfecto. Hola, Andrés, ¿cómo estás? Siempre es un gusto escucharte hablar.
y sobre todo si es de literatura. Bueno, vos ya sabes que me encantó tu libro, me encanta cómo escribís, y sobre todo primero yo quería preguntarte a vos sobre un cuento en particular y después yo decirte cuál fue mi interpretación. El que más me gustó, digamos, en realidad están todos muy buenos. Me quedo con esto que dijo Vanessa, creo que es la que lo habló antes de Flor, eso de que siempre sorprendes con tus producciones. La verdad que a mí me pasa eso cuando lo leí y me quedó como un cariño especial y también porque me sorprendió mucho el cuento Héroes y Villanos. Si puedes comentar un poco sobre su proceso, si tiene una finalidad, ¿con qué finalidad lo escribiste? Y yo después te comento qué interpreté. Gracias, Carlos. Sí, ese cuento es uno de mis preferidos también. Bueno, que refleja un poco la visión que yo tengo de, o sea, hacia dónde vamos o sea, nosotros los humanos, si seguimos destruyendo todo, si seguimos manejándonos como nos manejamos, si no tomamos conciencia, tiene que ver con el medio ambiente. Y justamente Héroes y Villanos yo me inspiré, eso no lo hice dentro del taller, en el taller literario. Eso fue porque vi una noticia, no me acuerdo de qué río de México. Si vos te fijas, cuando empieza el cuento, habla justamente de que está haciendo un monigote con el abuelo y la abuela. Viste que ellos hacen monigotes, que preparan esos muñecos gigantes con papeles, que utilizan mucho. Entonces, usé justamente esto de ponerse a hacer un monigote para yo recordar que mi inspiración surgió de una noticia que ocurrió en México no recuerdo el nombre del río, del lago, pero estaban juntando firmas y demás porque mostraban la foto de lo que era antes, de lo hermoso que era ese río y cómo estaba en estos momentos. Entonces, a mí me sabe pasar esto, de que tanto cuando estoy alegre o sobre todo cuando estoy muy dolido, tengo mucho bronca, por ahí mi cable a tierra o mi zona donde me desahogo es cuando me pongo a escribir. Y ahí nomás me puse a escribir el tema de héroes y villanos. Y bueno, se trata de eso, porque tomé el tema del agua, porque justamente estaba pasando esto con respecto al agua, y bueno, héroes y villanos, bueno, el nombre viene justamente porque el nene que representa el futuro, que siempre quiere ser un héroe, que juega al héroe, que nosotros le enseñamos y le mostramos películas de héroes, pero nosotros los mayores nos comportamos como unos villanos porque le decimos que hagan lo que nosotros decimos, pero nosotros no hacemos, no damos el ejemplo. Y bueno, esto de reconocer al final el padre de que él es el villano. Y dejamos por ahí, estamos diciendo que ellos son el futuro, que cuidamos a nuestro hijo, pero los que tenemos que hacer algo ahora en el presente somos nosotros. Entonces le cargamos la responsabilidad a nuestros futuros héroes, y que bueno, entonces ellos van a tener que combatir el daño que nosotros como villanos hemos hecho. Bueno, eso es básicamente el espíritu que le quise dar al cuento. No sé si se logró y no sé si cumple más o menos las expectativas de tu pregunta, pero... Me sorprende porque en realidad, obviamente, cada uno cuando escribe algo tiene una finalidad y siempre lo hace relacionándolo con algo, en este caso lo que comentabas, ¿no? Cuidar el planeta, no controlar. Sin embargo, la interpretación que yo hice va por otro lado, ¿no? Es una cuestión de reconocimiento
de pensar en la identidad de cada uno. Me quedo con esta frase final, que es cuando el padre no se ve reflejado en el tío, y se da cuenta, en sorpresa, de que creo que soy un vampiro. Y es como esa sorpresa de decir, a la pucha, o sea, ¿quién soy? ¿Qué soy? ¿Qué hago en esta vida, no? Yo lo tomé, digamos, tomé todo, la significación, el simbolismo de todo el cuento por ese lado, ¿no? Por una cuestión de identidad, de decir, bueno, me pongo a pensar quién soy. Claro, claro. O sea, me pongo a pensar quién soy, yo lo tomé desde el sentido de la responsabilidad con respecto a lo que se venía hablando en el libro, y lo que quise hacer es este juego cuando él va hablando con el hijo, que el hijo le dice la diferencia entre un zombie y un vampiro. Y entonces le dice, nosotros, o sea, vamos a ser zombies, yo soy un zombie, el zombie es un muerto vivo, un muerto en vida, y el vampiro es ese que quiere chupar la sangre, que quiere vivir eternamente. Entonces quise hacer ese juego que el nene que ve su cara en un charco de agua, ve la careta del héroe, y sí, yo soy el héroe. Y después el padre no ve su reflejo porque de acuerdo a la descripción de un vampiro, no se puede reflejar en el espejo, y entonces ahí se da cuenta justamente de quién es, y bueno, en ese contexto del daño que le hicieron al agua. Es más, viste que en una parte comento de que él está estudiando en otro lado, y que él está trabajando en otro lado en Europa, y que le cuenta el hijo, esto estaba lleno de árboles antes, y ahora está la fábrica toda despedazada. Esto estaba lleno de árboles, el bosquecito a mí me gustaba. O sea, él iba y se reflejaba antes en las piedras, en el fondo, y ahora ya no Claro. se ve, ahora es villano. Sí, y está bueno porque también, como lo decían al principio del debate, esto de que llegó como en el momento justo, porque también se habló en todo este proceso de cuarentena y pandemia, de cuidado del planeta, Claro. qué tan malos somos nosotros, porque nosotros sí nos estamos haciendo pelota, digamos. Entonces, Sí. es como que, claro, cada clase es como que se relaciona con todo este proceso de incidencia también. Claro. Y amé muchísimo, no sé si le pusiste como palabras principales, no le pusiste títulos. Lo principal, lo que escribiste como introducción, está muy bueno. Es como muy sabio y como diciendo, bueno, disfruten mientras estén pensando. Ajá, sí. Sí, una especie. Ay, ¿se me cortó a mí o...? Ah, ahí está. Dale. Sí, como una especie de prólogo. Se me había cortado. No. Sí, bueno, y esto del tema del agua también ocurre mucho con el tema de las minas allá en Catamarca, ¿o no? Con toda la minería a cielo abierto. Se nos cortó de nuevo, claro. A ver, Claro, ¿estás ahí? Qué interesante que además ella hizo una lectura bastante propia del cuento, y es muy interesante lo que hizo. A ver, Claro, ¿estás ahí? La tenemos. ¡Claro! Sí, creo que se me corta. Esto es típico de mí, perdón. Pero no te escuché mucho lo que dijiste del prólogo, pero... No dije nada. Dije que gracias nomás. Y recordé, hablando del cuento de ese héroe villano y el tema del agua, recordé las noticias que se habían surgido, o sea, en torno a la minería de cielo abierto, justamente allá por tus pagos, allá en Catamarca, que se ve mucho el reclamo de la gente por el cuidado del agua. Eso, ¿no? Sí, acá es como una lucha constante, eso viene de hace años, ¿no? Y sin embargo, fue en plena pandemia que había agua en el río, y que era como que todos queríamos salir a ver qué pasaba, porque había agua en invierno, porque en realidad las minerías tienen unos costos enormes, y al no trabajar la empresa minera, como que todo el agua volvía a su cauce natural, y bueno, y fue todo un evento
caro, digamos, de Santa María. Que yo recuerde, no, nunca hubo agua en el río en invierno. Y bueno, pero es todo lo que voy a decir, esto de valorar, de pensar qué tanto contaminamos los seres humanos, ¿no? Nos estamos cavando nuestro propio pozo, nuestra propia tumba. Y también interesante pensar el lanzamiento de Mientras Tanto en un año que fue signado por los incendios forestales que afectaron a nuestro país, así que me parece muy pertinente el comentario. Clarisa, gracias por tu aporte. Ahora pasamos a Guillermo Mesa, que quiere también hacer comentarios de la obra. Guillermo, puedes abrir el micrófono. Guillermo, ahí pudiste abrir el micrófono, ya podés hablar. Guillermo. Me parece que perdimos a Guillermo Massa. No. Guillermo, lo hemos perdido quizás. Che, me encanta este debate que se está armando entre autores. Amo escuchar el punto de vista de otros autores con respecto a esta obra. La verdad que me parece un debate muy enriquecedor. Sí, gracias. Y Guillermo, justamente, es uno de los que hizo este dibujo de atrás del libro, es de él, por ejemplo. Ah, hermoso, Es la uno verdad. de los ilustradores. Las ilustraciones de adentro, ¿quién fue que las hizo? O sea, algunos los hizo Termina Catiñá. Me parece. Guillermo, ¿ahí estás? Hola. Ahí está, genial. Hola, ¿qué tal? Hola, Julián, hola, Andrea. ¿Cómo Hola, estás? Guille. Bien. No sé si veo, lo único que veo mi símbolo, no aparece mi cara por ningún lado. Ah, Sí. yo también lo veo. No. Mientras te podamos escuchar, Guillermo, todo tuyo el micrófono. Bueno, Andrea, aparte de ser, ¿cómo se llama? Escritora, es una amiga. Entonces, la verdad que nos conocimos de una manera, la verdad, muy linda. Creo que el cuento que yo ilustré para ella, que fue justamente una mirada diferente, sí, exactamente, ese fue el inicio un poco de nuestro después enlace con dibujo y escritura, porque ella en definitiva eligió los dibujos míos para sus cuentos. Es decir, creo que también a mí me hubiera gustado poder dibujar para esos cuentos, ¿no? Después de haberlos leído, porque yo los había leído, Andrea, con anticipación, ¿te acordás? Sí. Sí, yo recuerdo que comenzó todo un tema de redes. Él era dibujante, lo empecé a seguir y estaban bárbaros los dibujos. Y entre el me gusta de los dibujos y el me gusta de alguna frase o algún fragmento o algún cuentito o relato mío, un día me llega, él había leído un relato de Facebook, que era justamente el último cuento, y me mandó esa belleza. Y bueno, cuando surgió la idea de hacer el libro, bueno, él tenía que estar. Bueno, y yo creo de que me quedó ese cuento, en cierto modo, porque creo que me identifiqué con ese cuento un poco. Me identifiqué por lo que somos a veces los artistas, ¿no? Esa ambigüedad de querer ser mirados sin tener que desplegar demasiado nuestro ego, ¿no? Creo de que Claro. vi en esa metáfora, que no es, creo que hay una metáfora bastante fuerte en ese aspecto, ¿no? Con respecto al cisne, a las aves que lo observan, al mono, a la mirada de cada uno de ellos, que es, creo, como lo que muchas veces nos pasa a los artistas, que estamos muy pendientes de los que dicen, de las cosas que nosotros hacemos, ¿no? Y que muchas veces es muy importante hacer y justamente tratar en lo posible de justamente de contentarse con el poder hacerlo, ¿no? Es decir, yo cuando leo párrafos del libro de Sacre y de muchos de los cuentos de André, veo lo que más me gusta, que son las metáforas o el atraparte desde el principio con algo, que es decir, dónde me está llevando?
esa cosa que me encanta, más allá de hasta dónde llegue. Eso, claro, eso me importa muchísimo. Y bueno, creo de que en ella lo que veo es eso, ¿no? Que me atrapa desde entrada en las escrituras que tiene. Y que tiene una metáfora muy linda, ¿no? Que es una de las cosas que a mí me entusiasma también en la escritura. Oh, gracias. Sí, sí, el de una mirada diferente. Me acuerdo que lo que me propuse era pensar qué hubiera pasado tiempo después si tomábamos algún relato de nuestra niñez. Entonces me ocurrió el patito feo. Sí. ¿Qué pasaría con el patito feo 10, 20 años después? Seguiría pensando como piensa las cosas porque han cambiado las cosas. Entonces acá nos muestran esto de que el patito feo, pero después se hizo bello. Y ahora las cosas ya han cambiado y tratamos o estamos intentando no ser tan superficiales. Entonces, cambiarle el sentido a la fábula. Y el sentido de la belleza, ¿no? Exactamente. Y entonces el mono, así como hace sus monadas, también termina siendo un mono sabio. O sea, los que tienen, o sea, yo no tengo problema con nadie, son ellos los que tienen problemas. Y por eso la conclusión después del mismo cisne, que también decía, sí, sí, la verdad que el problema fue siempre de las aves. Y, y bueno, era justamente eso. Bueno, Guillermo, realmente yo quería aprovechar para saludarlos más que nada y para saludarte, Andrés. Hacía rato que no hablábamos, después tenemos que comunicarnos un poquito más. Te mando un abrazo enorme, te Un quiero abrazo mucho gigante, yo y también. gracias por incluirme en tus cosas también. Y gracias por la invitación, Julián, también. Guillermo, por favor, de hecho, a vos felicitarte por el trabajo que has hecho visual con este libro, que realmente que esté en la contratapa, además, la imagen perfecta para una contratapa así. Así que de mi parte te felicito por la calidad de tu trabajo, también de Telvina también, que es otra de las ilustradoras. Mira lo que es. Impecable, impecable. Así que, Guillermo, felicitarte desde mi lugar y Bueno. por un próspero año 2021, donde también podamos seguir conociendo tus trabajos, sea en publicaciones o en tus páginas. Aprovecho, Guillermo, si querés mencionar alguna página en la que te podamos seguir para darte lugar también. Escribe también, ¿eh? ¡Apa! Sí. ¡Apa! Ahí me gusta. Te hace el dibujo y una pequeña, ya sea un verso, ya sea un poema, una pequeña narración, relato, impecable, completo. Excelente. Así que, Guillermo, ¿dónde te podemos seguir? Me parece, mirá, porque hace rato que no veo mi propio arroba. Es @maza con una sola Z 6595, creo que es. Creo que es esto. Ahí me Perfecto. encontrarás. Perfecto, perfecto. ¿En Facebook también compartís En tus Facebook trabajos o también solo? estoy, sí. Sí, buscas Más por Guillermo Massa y me vas a encontrar. 65 no es Nicole Massa. No, ese no es, no soy. No. Perfecto. Cualquier cosa, te buscamos y te etiquetamos en el momento en el que subamos. Acá Yo dice creo que Massa yo, 6594. yo creo que sigo tu página, Julián, así que por ahí te lo mando directamente. Ahí lo encontré. Perfecto, perfecto. Ahí listo. Cualquier cosa, y Flor, si lo Ahí podés está. compartir en Ahí el. lo Ahí está. compartí, el Listo. enlace. Perfecto, no Perfecto. queríamos perder esa oportunidad, Guillermo. Te agradecemos mucho tu Gracias Ana, por dejar el arroba. Bueno, muchísimas gracias. Un abrazo a todos. abrazo, Guillermo. Muy lindo este debate. A ver, yo Willy, te leo. Sí. Te voy leyendo cositas para que no nos atrasemos demasiado. Seba Rivero nos dice, hermosa reunión y genial escuchar a Andrea con toda su claridad y creatividad. Abrazo, amiga, y felicitaciones. Y Vanessa Paz nos pregunta cuál será el cuento favorito de la autora. El cuento favorito, bueno, creo que es Héroes y Villanos y me gusta mucho, mucho, mucho. Resiliencia. Sí, esos dos, digamos, son o sea, sí, son esos dos los que más me gustan. Muy preferidos. Muy interesante y para releerlos, además, teniendo en cuenta de que son tus favoritos. Bien, antes,
a ver, quiero señalar con el dedo, sé que es de mala educación, pero veo dos personas, bueno, una de ellas la que estuvo leyendo hasta el último minuto, pero la voy a invitar al final, a Guada González, si querés decirnos unas palabras después de a quien veo, Cristian González. Cristian, si querés abrir tu micrófono, si podés, para comentar algo, que estuviste también desde muy tempranito en esta reunión, y la verdad que conociéndolo como escritor y como persona, me encantaría que pueda decir unas palabras, si no es que está levantando una pared o cocinando una pizza, no te quiero molestar, Cristian, pero si podés compartir. Ay, ahí está, amigo, feliz año, abrazo enorme. No podía faltar tu palabra más, teniendo en cuenta de que además Andrea forma parte de la liga literaria que han estado construyendo en este año 2020, arrancan 2021 con todo, así que quería tener las declaraciones de nada más y nada menos que Cristian González. ¿Cómo estás? Bueno, gracias por... Primero, hay que felicitar a Andrea, ¿no?, por el libro. Yo no iba a hablar porque voy a decir puras pelotudeces, pero bueno. Creo que el libro de Andre, yo lo leí hace poquito, lo compré hace un mes, creo, y a principios de este mes, cuando empezó el año, hace 15 días, lo leí en un día, pero me parece que no es un libro, por más que la extensión sea corta, para leer en un día. Por ahí sí, para leerlo de corrido, y en 2 o 3 meses volverlo a leer, y en 6 meses volverlo a leer, porque tiene cosas que a mí me sorprendieron. Yo primero pensé que iba a ser otro tipo de libro, otro tipo de relatos, que creo que se lo dije a Andrea eso, que me fue sorprendiendo. Cuando lo empecé a leer dije, esto es muy ciencia ficción, dije, esto es muy Crónicas Marciano, y me encuentro con una frase de Bradbury, y dije, bueno, me está jodiendo esta mina. Y eso creo que es lo loco que tiene este libro, que en relatos muy cortos habla de estas situaciones que por ahí a los que nos gusta la ciencia ficción, por ahí lo mismo que a Fede también le gusta la ciencia ficción, esa ciencia ficción de antes, de llevar lo posapocalíptico, esto que se fue toda a la mierda, pero que lo que se rebosa son las actitudes humanas, lo que pasa por la cabeza de cada uno, con un plano mucho más filosófico, que eso es muy bueno. Y creo que Andrea es un trabajo muy bien logrado lo que hizo en menos de 100 páginas. Y nada, está buenísimo. Yo creo que es un libro para volver a leer y volver a leer. Así que bueno, André, como ya te dije, te vuelvo a felicitar por la obra. Y aguante vos, Clarisa. Aguante vos. Para Clarisa. Sí, gracias, Cristian. Bueno, Cristian es de los que no tienen pelo en la lengua, así que todo lo lindo que me tenía que decir lo dijo, y todo lo turbio que me tenía que decir también. Así que las ganas. Está todo más que claro. Así que tal cual. Cristian, gracias por tu comentario, que como vos bien decís, creo que es una percepción perfecta de lo que es Mientras Tanto, y estoy de acuerdo con lo que dijo Cristian. La verdad que es una obra que, a ver, no por el hecho de ser breve en cuanto a extensión de páginas significa que sea menos profunda, da para muchas relecturas, da para muchas reinterpretaciones, y va perfectamente acorde, vuelvo a subrayar esto, con los tiempos que vivimos, y es una literatura a la altura de nuestros tiempos. Lo que nos hace falta también, más allá de ser una mera evasión o algo, nos restituye con lo humano, con lo ambiental, que no siempre se logra en términos literarios. Así que realmente coincido con Cristian en sus palabras, y además quiero obtener una última declaración, si es que ella está en condiciones de darlas, a Guada González, si puede abrir el micrófono, si lo desea, obviamente, que estuvo subiendo bastantes historias respecto a cómo fue transitando esa lectura. Guada, ¿cómo estás? Hola, Juli, gracias. No amo hablar en público, pero lo voy a hacer porque vos me lo pedís nada más. Hola, André. Bueno, sos una genia, André, ya te lo digo siempre y te lo voy a seguir diciendo. Terminé el libro a las 5:05 esta tarde. André me avisó como el jueves, creo, que me mandó el link de la publicación de que hoy se debatía, así que dije, bueno, me voy a sumar. Creo que lo que más destaca la capacidad de André como escritora es justamente lo que se mencionó de la extensión del libro y de los cuentos, que son súper cortos, pero creo que al mismo tiempo logran eso de capturar la esencia humana, las distintas personalidades,
contar una historia completa en 3 páginas, 4 páginas, que a veces uno lee una novela que tiene 900 páginas, que da vueltas sobre sí misma y no llega a decir nada, y en este caso creo que todos los cuentos llegan a contar algo completo y hacernos pensar muchísimo, y terminan diciendo hasta lo que no está dicho, ¿no? Porque ahí, bueno, nos hablan de una escena en particular, de una situación en particular, que trae ya todo un trasfondo, esto de las escenas apocalípticas, y se entiende todo perfectamente, está todo dicho, aunque no está escrito, y me parece que eso habla de la capacidad de Andre para escribir y para contar, que es completamente admirable. Así que, Andre, de nuevo, sos una genia. Y como ya te dije del segundo cuento, que también compartí alguna captura por ahí, espero una novela, pero esa novela me la debes. Ay, gracias. Sí, sí, lo primero que hizo fue mandarme la captura de... Ese cuento es uno de los primeros, me parece, que escribí, con este de un diario, el del momento... A ver si lo encuentro. El momento y el lugar y el momento adecuados. Sí. Acá. El lugar y el momento adecuados, que habla de los rojos y los azules. Claro, me llega un mensajito, yo miro así, dice, necesito una novela de esto. Bueno, vamos, le digo, no me des ni idea, bueno, sí, dámela, gracias. Vamos a ver si se puede. Pero sí, gracias, sin palabras. A vos, Andrés. Agradecimiento, no sé qué. Guada, gracias por animarte a compartir tu opinión, realmente, y que cierra con broche de oro este debate, donde coincidimos realmente en lo mismo, y gracias por tus palabras aquí en el Club de Lectura. A vos, Juli. Gracias. Y de hecho, Cristian González nos acaba de escribir que coincide en lo mismo que Guada. Debería hacerse una novela de ese cuento. Así que ya tenés tarea para para el 2021. Ya tenés una meta, te la imponemos nosotros, pero al margen de la broma, todas las devoluciones que te han hecho aquí, Andrea, demuestran que el objetivo de producir algo en los lectores se cumplió, ese requisito mínimo, pero además nos diste un montón de cosas para reflexionar, para pensar, no solamente respecto a lo literario, sino en el mundo en el que vivimos, nuestra relación con el medio ambiente, nuestra relación con nuestros semejantes y nuestra relación con la visión de futuro que queremos o que debemos desarrollar a partir de ahora y de forma colectiva. Yo puedo decir todas estas cosas, además, porque te conozco desde hace bastante tiempo, más allá de la publicación de Mientras Tanto, entonces siempre has dejado relucir tu visión humanista respecto a tu propia obra. Así que con estas palabras te doy mis felicitaciones nuevamente y gracias por escribir estas historias maravillosas. Oh, gracias a vos, Juli, gracias a todos. Bueno, no, y eso, gracias por acompañarme. Me encanta saber que les gustó, que alguno eligió un cuento como su preferido. Me encanta leerlos a los escritores, de acá son unos genios, La Liga, aguante. Bueno, nada. Gracias, los invito sí a leerse, la mayoría escribe, acá sí los invito a leerse entre ustedes, así le damos un fuerte empuje a la literatura independiente. Y bueno, Juli, sos un genio, te amo. Oh, muchas gracias. Es demasiada emoción estar acá. Es como, por favor, no me hagan llorar. Es como, en cualquier momento me van a ver con gotitas para los ojos de tanto que me hacen emocionar. Pero nada, súper emocionado. Y además me pidió un texto, André. O sea, no es ningún secreto que hay palabras mías en tu libro. No sé por qué las pide la gente. Quiero un texto de Julián Contreras, un comentario. Y es como, ok. Pero nada, realmente un gusto
poder tener debates como estos y que haya un ambiente así de sano, de lindo, donde se pueda hablar de literatura, donde podamos reírnos, donde podamos compartir y vencer la distancia, y también estar con escritores acá, Clarisa Cruz, Cristian González, vi que Gustavo de Mayo en su momento se sumó también, le mandamos un saludo, y es muy lindo poder impulsar la literatura desde este lugar. Así que nada, este ha sido el debate de la lectura de este mes, de Andrea Rojas. Andrea, nuevamente, un abrazo gigante para vos y un abrazo gigante para cada persona que se sumó a este debate del Club de Lectura. Aprovecho también para anunciarles que la próxima lectura de la segunda mitad del mes es Existencia Bífida de Federico Cerventi, así que ya está disponible en nuestra tienda online, obviamente. Así que, gente, prepárense para ver cómo yo lo destrozo en vivo y en directo. No, la gente no me cree, pero yo insisto nuevamente, soy el Germán Martitegui de Tayel Ediciones, porque soy así con las lecturas, ¿eh? Yo justamente le estaba diciendo, hoy le estaba diciendo a Fede que ya tengo 2 páginas de notas para el debate, así que ese debate va a estar complicado. Apa. Va a durar 6 horas ese debate, chicos. Así que bueno, pero les dejamos así con ese pequeño anticipo de que ya saben que lo vamos a destrozar y humillar en público. Broma, Fede, te queremos. Pero nada, gracias a cada persona que participó aquí. Esto va a quedar no solamente grabado, sino que lo vamos a compartir desde nuestro canal de YouTube. Y sobre todo, gracias a mi colega Florencia, por estar allí en la parte logística técnica y estar bancándome acá mientras hago comentarios idiotas, básicamente. No, gracias a vos, Juli, por tomar la posta. La verdad que siempre es un placer compartir este club con vos y poder escucharte, porque aparte tus comentarios siempre hacen que las lecturas se vuelvan más maravillosas. Así que nada, me encanta, gracias a todos por sumarse, los esperamos el sábado, ya te digo, ¿el sábado 30 es? Sí, sábado 30 a las 5 de la tarde los esperamos para debatir Existencia Bífida, para que nos vean hacer el ridículo y para que nos vean destrozar a Fede Cerventi, con mucho amor. Con amor y cariño. Ahora sí, los liberamos. Saludos a todos y todas aquí y a seguir liberando letras en este 2021. Andrea, te mando un saludo y un abrazo gigante para vos y para tu familia. Disfruten el resto del sábado. Muchas gracias por acompañarnos. Los liberamos y les decimos hasta la próxima. Gracias a todos.